Seguimos en el Circular en la radio hasta las 5 de la tarde. Hoy con una rosca que es la rosca de qué pasa con la divulgación científica y cómo se entiende la ciencia trabajando, operando dentro de una comunidad en la cual, yo digo, no hay neutralidad en la ciencia. Este libro, que es el libro de reciente presentación, que en el mes de junio se hizo la presentación, Ciencia y Metáforas, crítica de una razón incestuosa, de Héctor Palma, con quien estamos charlando, de Editorial Prometeo. Héctor, crítica de una razón incestuosa. ¿Por qué incestuosa? Y bueno, porque tradicionalmente la metáfora ha estado ligada a la literatura, básicamente, o a la retórica, al discurso así persuasivo, pero nunca a la ciencia. Siempre la ciencia y el imaginario corriente del mundo occidental ha expulsado a la metáfora del campo de la ciencia. Se le han dado, o se le han concedido funciones didácticas, retóricas, estéticas, pero nunca funciones cognoscitivas en el campo de la ciencia. Y en realidad, cuando uno empieza a analizar o empieza a ver lo que es la historia de la ciencia o lo que es la ciencia actual, lo que se ve es que la metáfora es más bien lo habitual y no la excepción. Ajá. A ver, pensemos o tratemos de acercar a un ejemplo que por ahí nos ayude a entender por qué. Bueno, por ejemplo, metáforas actuales, sí. El código genético en biología molecular. Ajá. El código, la decodificación, ¿no? El mercado, agujeros negros, ¿no? En la historia de la ciencia tenés infinidad. Sí. Y estoy pensando en el código, lo que vos decías, el código genético, que tuvo todo un recorrido, ¿no? En los últimos, cuando se empezó a hablar del código genético. ¿Y cómo fue ese recorrido? No, el código, la idea de código, la idea de decodificación viene de la teoría de la información. O sea, yo hablo, vos decodificás, tenés una mente que entiende lo que yo digo, lo asimilás con cosas que ya conocés y entendés lo que yo te digo. Eso es descifrar un código, digamos. ¿Sí? Y en el recorrido, cuando nace, el que se empieza a hablar, recuerdo cuando se empezó a hablar de que nos iba a dar todas las respuestas e íbamos a saber a partir de ese código todo lo que iba a operar sobre nosotros, sobre nuestro potencial, lo que podíamos, los problemas de salud que podíamos tener, todo lo íbamos a saber a partir de ese código. Todo lo íbamos a resolver. ¿Resultó eso? ¿Qué pasó? No resultó. No resultó porque en el fondo de esa idea lo que hay es lo que se conoce como determinismo biológico, es decir, la idea según la cual todo lo que somos, todas nuestras conductas y nuestras conductas más importantes e interesantes están determinadas genéticamente o biológicamente. Y la verdad es que eso no ocurre, la realidad es así. Entonces, esa promesa del famoso programa Genoma Humano fue un exceso de optimismo, digamos. Porque quiero decir que para muchas personas con las que uno por ahí leen habitualmente, les interesa, sigue creyendo en que eso está vigente en el sentido de que está avanzando y que se va hacia eso. Bueno, por lo menos los parámetros de los primeros años de los objetivos que se habían puesto no se cumplieron. No se cumplieron, de hecho no se pueden cumplir porque el funcionamiento, sobre todo en humanos, digamos, tenés una dotación genética básica, un repertorio básico, lo que tenés es una relación con el entorno, que es lo que dispara, cohíbe, inhibe algunas respuestas. Entonces eso no va a pasar nunca, digamos. Si uno traslada eso, esto de creer que se opera o que estoy viendo la comunidad científica trabajando de manera neutral, eso mismo pasa con muchas áreas, ¿no? En la sociedad. A nivel general, digo, uno habla con un especialista, yo entrevisto, por ejemplo, a un economista y parece que el economista me va a decir, me va a dar respuestas que van a ser respuestas técnicas, como si el técnico hubiese estudiado de manera totalmente neutral y aislado de ideología, de intereses propios, de alguien que le pague o que lo oriente para hacia dónde tiene que estudiar y argumentar. Sí, es el poder del especialista, ¿no? Es una especie de dilema contemporáneo, o sea, no podés no caer en el especialista porque uno no puede ser especialista en todo, pero estás expuesto a esos problemas que te trae el especialista, sobre todo en economía. Sí. Y va a terminar usando metáfora también. También va a terminar usando metáfora. Porque lo vemos, digamos, y eso sí lo vemos, por ahí lo vemos mucho más corrido, porque este año es un año en el cual empiezan a aparecer, ¿no? Se habla mucho en la actualidad con la cuestión del desempeño económico y demás, y empiezan a tirar metáfora. Usa desde aquel dirigente que no está vinculado a lo que es la ciencia de la economía,
pero también el economista, el técnico, que uno lo mira desde el lado de no, pero si se formó para esto, dispone de mucha más información que yo para esto, y además me cuesta entenderlo, y si me cuesta entenderlo entonces debe saber Debe ser más. serio. Debe ser serio y debe saber más. No, pero ahí tenés, hay áreas donde eso es mucho más notable. En economía es una de ellas, digamos. En economía lo ideológico y lo político es fundamental, digamos. ¿No? Qué sé yo. Yo creo que ningún economista puede venir y decir yo soy solo un técnico. El que dice eso está mintiendo, claramente. Claro. Hay una ideología detrás, digamos. Cuando un economista te dice el Banco Central tiene que ser independiente, ¿y por qué? Y no puede haber déficit fiscal, ¿y por qué? Digamos, y como claro. eso hay muchísimas cosas. No se puede subsidiar tales y tales cosas, ¿y por qué? Claro. ¿Quién lo dice? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Y cuáles serían las consecuencias? ¿Y para quiénes? Exactamente. Bueno, esto un poco lo traemos a colación con la cuestión de que la actualidad, a veces nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de algo específico como hablamos hoy con Héctor aquí al aire, pero la realidad es que después se termina traduciendo en un montón de entendimientos donde la gente no juzga o no desconfía a partir de una supuesta formación que lo hace erudito a la persona y que al disponer de tanta información pareciera que siempre la va a administrar de la manera correcta. Pero después nos damos cuenta que hay como muchas opciones y que la puerta a ese técnico se la golpea aquel que necesita que se oriente la información para un lado, para otro, y la comunidad científica lo es también, porque si uno mira también qué se elige estudiar y qué se elige avanzar, sobre qué áreas se elige avanzar y sobre cuáles no. Bueno, esto pasa con los laboratorios. Sí, pero vos fíjate que inclusive, ya que estamos con el tema de las metáforas nunca son inocentes. En el caso de la economía tampoco, en el caso de las ciencias sociales mucho menos, en todas las áreas, ¿no? Yo pensaba, mientras vos hablabas, pensaba un ejemplo de cómo una metáfora nunca es inocente. Cuando en el siglo XIX los sociólogos organicistas dicen, hay una metáfora muy tentadora que dice, la sociedad es un organismo. Y es tentador decir, ¿no? Decir, bueno, es como un organismo, el todo es la sociedad completa, hay órganos que son las partes, que la célula, cada una es un individuo de ese organismo. Y esa metáfora fue muy importante. Ahora, si la sociedad es un organismo, ¿qué es el conflicto social? Es una enfermedad. Es una enfermedad. Y la enfermedad ataca de afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que extirpar la enfermedad. Hay que extirpar lo que enferma a la sociedad que viene de afuera. ¿No? Claro. No es el resultado de una sociedad que funciona mal y que es injusta, sino que es alguien que ataca de afuera. ¿Cómo llegamos al razonamiento? A partir de entender la metáfora del organismo. Exacto. La metáfora te carga en la mochila un montón de ideas y preconceptos. O sea, te explica por un lado, te ilumina, pero por otro lado te carga todos estos prejuicios. Te carga todo. Bueno, estoy pensando obviamente en los que vemos en la actualidad, el tema de la copa, ¿no? Obviamente la copa va a derramar, pero primero se tiene que llenar. Política económica, ¿no? Y bueno, estamos esperando que se llene la copa. Como la copa no se llegó a llenar en el segundo semestre, el primer semestre o el segundo del año 2017 por ahí se llena. Somos optimistas, pero esa es se la va a tomar otro. Se la va a tomar otro y vos decís, bueno, iba a esperar el otro año y otro año y otro año. Así opera, con una metáfora actual, con una de política económica o con una que también tenga que ver con, algunas cosas que hemos escuchado, algunos dirigentes decir que por qué había que andar creando universidades así porque sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay una lista de razones de por qué. Porque mejoran la situación de la gente en el territorio, porque da oportunidades para que la gente de ese territorio que en otras condiciones no iría a estudiar pueda hacerlo. Hay muchas razones para eso. Sin embargo, ya poner en discusión eso en el marco de una discusión en la cual uno vio, recién nosotros en el audio escuchamos que claro, que hay mucha gente que entiende que había que hacer una revisión de las tarifas. Ahora, si en ese paquete completo uno tiene la posibilidad de meter la cuestión de que hay un gasto que tiene que ver con la educación y que hay que reorientarlo, ahí se podría decir ¿por qué no? Y ahí está la discusión de si más o menos universidades, cuando en realidad sabemos que siempre más universidades es más gente estudiando, discutiendo y generando, porque además sabemos que también hay un gran desafío en la universidad, bueno, vos por ahí lo sabes mucho más,
que es no solamente formar a la gente, sino además golpearle la cabeza para que genere lo propio y sea la universidad la que pueda generar, además ¿no? genera otro tipo de expectativas. Las universidades nuevas que salen en el conurbano, primero, segundo, tercer cordón, ahí va el 80% de estudiantes que son primera generación de universitarios en la familia. Eso genera toda una serie de expectativas y de situaciones totalmente novedosas y positivas. Héctor, bueno, primero te vamos a agradecer que te hayas venido para presentar los dos libros. El primero lo vamos a nombrar bien, Infidelidad genética y hormigas corruptas, una crítica al periodismo científico, Héctor Palma, quien nos ha visitado. Y el segundo, que además tenemos que decir, búsquenlo, muchos los periodistas, va a venir realmente muy bien que lo busquen, que lo lean, que lo aborden, porque está bueno golpearse la cabeza y desconfiar un poquito de lo que uno va construyendo, aún de cómo uno opera, porque por ahí estamos operando mal sobre la comunicación en medios audiovisuales, en medios gráficos. Héctor Palma, Ciencia y Metáforas, crítica de una razón incestuosa, que es de Prometeo. Sí, Héctor. Este te decía que está en las librerías del centro. Infidelidad genética lo encuentran. Pero está en mi página web, hectorpalma.com. ¿Se puede acceder? Se puede acceder. Bueno, vamos entonces a invitar hectorpalma.com para aquellos que quieran, sobre todo para el grupo de gente, estudiantes de periodismo, todos aquellos que quieran, nutrirse, oyentes que quieran nutrirse un poquito más de información, que además les va a venir muy bien porque es con lo que van a trabajar el resto de sus vidas, que es administrar la información, desconfiar, ver, revisar la cuestión de las fuentes y ver cómo hay una metodología para llegar a lo que finalmente es esto que es comunicar, lo que estamos viendo por ahí ahora en este momento en los portales que están comunicando y que están eligiendo. Por cada cosa que están eligiendo los portales hoy, ahora en este momento de comunicar, seguramente hay un montón de información que están descartando o que están reorientando. Hay palabras que están eligiendo, hay metáforas que están eligiendo. Bueno, les decimos, también en Capital, si no, como no, Infidelidad genética lo tienen en la página hectorpalma.com, pero este otro, búsquenlo, que es una buena opción, Ciencia y Metáforas, críticas de una razón incestuosa. Nos estuvo visitando Héctor Palma. Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.